A lo largo de este módulo veremos objetivos, generalidades, advertencias, precauciones de seguridad y pautas, selección y calificación del personal, reglas de seguridad, inspección preoperacional, deteniendo de forma segura, identificación de calcomanías de seguridad, identificación de símbolos, algunos efectos de la electricidad en el cuerpo. Objetivo. Este módulo está referido específicamente a tomar en cuenta los riesgos y peligros a los cuales nos vemos expuestos en la perforadora, que en ningún caso reemplaza la seguridad empleada en cada minera, pero sí debemos conocer cómo trabajar seguro, conociendo las distintas etiquetas, su grado de importancia y su ubicación en la máquina. Generalidades. El propósito de señalar el tema de seguridad a los operadores y personal de mantenimiento es tomar en cuenta los riesgos y peligros a los cuales nos veremos enfrentados diariamente. Tener en cuenta que no es la intención el sustituir la información sobre seguridad que aparece en los manuales de operación y mantenimiento. Antes de operar o trabajar en el equipo, lea y estudie el manual de operación. Sepa cómo trabajar seguro en la máquina. Asegúrese que la perforadora esté en perfectas condiciones para operar. Usted debe estar alerta físicamente y libre de la influencia del alcohol, drogas o medicamentos. Objetivo. El objetivo de este módulo es que usted adquiera conocimientos acerca de todas las técnicas mayormente utilizadas en procesos de perforación, así como también los componentes, nomenclaturas y descripciones específicas en operación de perforación. A lo largo de este módulo veremos nomenclatura, velocidad de barrido, pull down, rotación y barrido, presión de rotación, velocidad de rotación, componentes SARTA de perforación, medición de pull down, descripción de perforadora eléctrica, componentes, especificaciones de perforadoras. Nomenclaturas: CFM, PCM, pies cúbicos por minuto, PPM, pies por minuto, PSI, libras por pulgada cuadrada, pull down, libras peso, GPM, galón por minuto, API, hilo fino, American Petroleum Institute, 4 roscas por pulgada, VEICO, hilo grueso, 2 roscas por pulgada, DTH, down the hole, martillo de fondo. Velocidad de barrido. Es la velocidad de aire necesario para expulsar los recortes desde el fondo del pozo a la superficie a través del anillo, área anular, formada por la pared del pozo y el diámetro de la barra, expresada en pies por minuto o metros por segundo. El aumento del área anular se traduce en menor velocidad de barrido. Existe solamente una posibilidad de aumentar la velocidad de barrido si los diámetros de la broca y la barra permanecen fijas. Esta es aumentando el flujo de aire. Si se tiene la posibilidad de aumentar el diámetro de la barra o disminuir el diámetro de la broca, el espacio anular disminuye, aumentando la velocidad de barrido. La velocidad de barrido está determinada por el área anular y capacidad del compresor, CFM. La eficiencia de barrido está determinada por altura geográfica donde se encuentra el equipo, condición mecánica del compresor, obstrucciones en la línea de barrido, estado de los filtros de admisión de aire y desgaste de los accesorios. Capacidad de aire libre. Aquí podemos ver un compresor en el cual se indica cuál es el volumen de aire por unidad de tiempo que entra en el compresor a una cierta presión atmosférica o presión ambiental. Tendremos entonces una presión de descarga a la salida del compresor, es decir, una capacidad real de volumen de aire comprimido por unidad de tiempo a la salida del compresor. Efectos de la altura sobre la capacidad real. Si un compresor está a nivel del mar, la capacidad de aire libre es de 125 CFM, a una presión ambiental de 14.7 PSI. La capacidad real de este compresor es de 16 CFM, a 100 PSI. Es la cantidad de aire comprimido que sale del compresor. El mismo compresor llevado a una condición de 1524 metros sobre el nivel del mar tendrá una capacidad de aire libre de 125 CFM, presión ambiental 12.1 PSI. Por lo tanto, la capacidad real será solamente de
13.5 CFM a 100 PSI. Esto indica que la eficiencia de un compresor se ve afectada cuando por cada 1000 metros de altura, este pierde un 10% de eficiencia. Área anular. Espacio anular es el área que se genera entre el diámetro de la perforación o broca y el diámetro de la barra. La velocidad de barrido eficiente por convención se ha fijado entre los 5.000 y 7.000 pies por minuto. En condiciones extremas, 10.000 pies por minuto. Tener en consideración la densidad de la roca, además de la cantidad de agua presente en la formación rocosa. Una cantidad excesiva de agua, además de aumentar el peso de las partículas, le ofrece un freno al libre desplazamiento de los recortes producidos en el fondo del pozo, por lo que la velocidad de barrido, en algunos casos, puede ser de aproximadamente 10.000 ppm. Un recorte de grano fino y material liviano requiere de una velocidad de limpieza de aproximadamente V igual 25 metros por segundo, 5.000 pies por minuto. Un recorte de grano grueso y mineral pesado requiere de una velocidad de barrido de aproximadamente V igual 35 metros por segundo, 7.000 pies por minuto. Un recorte de grano grueso, mineral pesado y una alta concentración de agua en la formación requiere de velocidades de barrido, en algunos casos superiores a los V igual 50 metros por segundo, 10.000 pies por minuto. Fórmula para determinar la velocidad de barrido. Para determinar la velocidad de barrido de un recorte o la velocidad de barrido cuando estamos perforando, se cuenta con una constante que es 183.4 por CFM, que corresponde al compresor real de acuerdo a la altitud a la cual se está trabajando. Esta fórmula señala asimismo que hay un diámetro de broca X al cuadrado por un diámetro de barra X al cuadrado. Flujo de aire requerido. Para calcular el flujo de aire requerido, utilice la siguiente fórmula. Medida en CFM/PCM. Q igual B corta B larga por D1 al cuadrado menos D2 al cuadrado partido por 183.4. Donde V corta es igual a velocidad de barrido deseado, pies por minuto. D1, diámetro del pozo, bit, pulgadas. D2, diámetro barra, pulgadas. Q igual flujo de aire requerido, CFM. Cuando se está perforando, el aire pasa por el interior de la barra y sale por inyectores, los cuales aumentan la velocidad de aire. Entonces, todo el recorte es expulsado inmediatamente a la superficie. Para esto se necesita que, de acuerdo al área anular que tenga, se requiere que esta velocidad de barrido sea siempre superior a los 5.000 pies por minuto. Barra de perforación. Tal y como se muestra en la imagen, las barras se pueden desgastar un máximo de 50% de su espesor de pared. Si esta barra tiene 1 pulgada de espesor de pared, quiere decir que su espesor máximo de desgaste será de media pulgada. Barra con desgaste. Bajo esta condición, existe la posibilidad de que se quiebre la soldadura con riesgo de pérdida de aceros. El área anular aumenta, lo que hace que baje considerablemente la velocidad de barrido. Presión en la línea de barrido. La presión de aire requerida en el interior de la columna de perforación debe ser mayor a 45 psi para asegurar un buen enfriamiento de las pistas de rodado. Peso aplicado sobre la broca. Pull down es la fuerza de empuje necesaria para vencer la resistencia a la compresión de la roca. Presión de rotación. Si tenemos peso aplicado sobre el tricono, necesitaremos un cierto torque para que se pueda mantener la barra girando, por lo tanto la presión de rotación es directamente proporcional a la presión de empuje. Mientras más alto es el pull down, más alta será la presión de rotación. Pull down, rotación y barrido. Es la fórmula perfecta para lograr el rendimiento esperado de una perforadora. Si tenemos alto pull down y tenemos un bajo torque, es probable que la barra no gire a la velocidad deseada, por lo tanto se perderá velocidad de penetración.
Ahora, si se tiene un buen empuje, buena rotación, pero la velocidad de aire es insuficiente para llevar los recortes a la superficie, en ese momento el pozo se ahogará, por lo que será necesario quitar empuje para así tener menos recorte. Presión de rotación. La presión de rotación es directamente proporcional a la fuerza de empuje. Uno de los parámetros que debe controlar constantemente el operador es la presión de rotación. El aumento de la presión de rotación puede indicar que la fuerza de empuje es muy elevada o que se desprendió material sobre el tricono, pozo desviado por mala práctica de empate o inicio de la perforación. En ciertas oportunidades, cuando se tiene un cono trancado, el efecto que se produce es el de aumento de la presión de rotación, incluso con baja presión de empuje. Una de las formas de conocer si el peso aplicado sobre el tricono es el adecuado es incrementando el peso sobre el tricono y monitorear la presión de rotación. Velocidad de penetración. La velocidad de penetración es directamente proporcional a la velocidad de rotación. Una vez que se ha logrado la fuerza de empuje óptima, se debe regular la velocidad de rotación. La máxima velocidad de penetración se obtiene con la velocidad de rotación más alta. Velocidad de rotación. La máxima velocidad de rotación está determinada por especificaciones del fabricante del tricono. Vibraciones en la columna de perforación limitan la rotación debido a que una vez que la sarta de perforación comienza a vibrar, se debe reducir la rotación para impedir que altos niveles de vibración afecten la estructura de la torre. Normalmente las vibraciones son producidas por las condiciones de la roca fracturada, desgaste de guías del cabezal, de los aceros de perforación, barras y bujes centralizadores. Ahora, si 10 metros por minuto de largo, 70%, 7 metros por minuto inserto introducido en la roca, el tricono está trabajando a 100 revoluciones por minuto, 7 metros por minuto por 100 revoluciones por minuto, igual 70 centímetros por minuto de velocidad de penetración. Al llegar a un 80% podemos ver que la presión de rotación se vuelve inestable. Tenemos 8 metros por minuto de inserto introducido en la roca, pero al ser inestable la presión, la velocidad de rotación baja de 100 revoluciones por minuto a 90 revoluciones por minuto. Esto implica que solo se aumentó en 2 centímetros la velocidad de penetración. Si el peso sigue aumentando, notaremos que al tener 9 milímetros introducidos en la roca, es decir, un 90% del inserto introducido en la roca, veremos que la velocidad de rotación cayó a 70 revoluciones por minuto. Esto quiere decir que, aunque tenemos un mayor inserto introducido en la roca y la velocidad de rotación es menor, esto implicará que la velocidad de penetración sea solamente de 63 centímetros por minuto. En teoría, de acuerdo a un área de cilindro multiplicado por la presión hidráulica, tendremos una cierta fuerza, pero tenemos que verificar lo que se está visualizando en el indicador de la cabina corresponde a lo que realmente se está entregando sobre el tricono. En este caso se hace una medición con incrementos de 500 psi, comenzando con 500 psi hasta la presión máxima de una perforadora de 4500 psi de una DMM2. Con el mínimo de pull down dio 8120 libras, peso teórico en la realidad dio 11500. La razón de esta diferencia es que cuando se hace medición real tiene un cabezal en la barra, por lo tanto esa barra también está generando un peso. A 1000 psi, la fuerza teórica dio 21.400 libras, pero en realidad dio 19.840. A 4.500 psi debería haber dado 75.360, pero en realidad dio 71.500. Estas mediciones son muy importantes porque el operador, cuando está aplicando el pull down, debe tener claridad de lo que está leyendo en el indicador sea la realidad de lo que se está aplicando sobre el tricono. Cabezal de rotación. Tipo: engranajes rectos de 2 etapas. Rango de velocidad:
variable de 0 a 160 revoluciones por minuto. Torque máximo, 19.000 pies por libra. 95 revoluciones por minuto, 100% eficiencia. 10.500 pies por libra. 170 revoluciones por minuto, 100% eficiencia. Motores de rotación, 2, 14 pulgadas cúbicas por revolución. Tipo, pistón axial de desplazamiento variable. Reducción, 14.8 a 1. Peso. Aquí podemos ver el circuito de avance de perforación. Haremos ahora una identificación de componentes. Aquí podemos ver la bomba principal que corresponde al lado cabina de la máquina. Esta bomba entregará el flujo de aceite para poder realizar el movimiento de avance de la máquina. Esta bomba principal trabajará también directamente sobre la válvula de control que en definitiva da la opción de pasar del modo de traslado de la máquina al sistema de perforación. En este sector tenemos una válvula denominada diversora, que es la encargada de dirigir el flujo hacia el modo perforación o el modo propulsión. En esta sección tenemos los cilindros de avance, los cuales están ubicados en la torre de perforación. Este es un circuito cerrado, lo que significa que el flujo y la presión de aceite no pasa por el estanque, sino que sale de la bomba principal, pasa por las válvulas diversoras, llega a los cilindros de avance y el aceite retorna circulando hacia la bomba. Final Drive, mando final, motor propulsión, rodillos inferiores, rodillos superiores, cadena y zapatas, conjunto idler, rueda guía. ¡Felicitaciones! Usted ha concluido con éxito el módulo Operación de Perforación de este curso.